Unámonos a la oración del Señor Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la razón por la que Nestorio hizo su planteamiento sobre quién es Cristo está en una expresión que ya hemos mencionado, la comunicación de idiomas. A veces se cita esa expresión en latín, communicatio idiomatum. Comunicatio idiomatum. La comunicación de idiomas es la consecuencia natural de afirmar la unidad de Cristo. Si Cristo es uno, entonces tengo que atribuirle a Cristo tanto lo humano como lo divino. Y como lo humano, pues es la afirmación de que Él es hombre, y lo divino es la afirmación de que Él es Dios, entonces voy a resultar diciendo cosas como que Dios tuvo hambre, Dios se cansó, Dios tuvo miedo, o voy a decir cosas absolutamente sublimes sobre el ser humano, como que un hombre puede resucitar a otro hombre, un hombre puede perdonar a otro hombre, y cosas parecidas. Esto le resultaba muy difícil de admitir a Nestorio, y por este conflicto que conocemos en la historia de la teología como comunicación de idiomas, por este conflicto Nestorio realmente termina afirmando que son dos, que uno es el Hijo de María y otro es el Logos eterno del Padre. Son dos. Y como son dos, entonces ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo afirmo en Dios, o de Dios afirmo lo que es solamente divino. Entonces, ¿por qué Cristo podía perdonar pecados? Pues porque Él era el Logos de Dios. ¿Y por qué Cristo sentía miedo? Pues porque Él era el Hijo de María. Pero es como si fueran dos que estaban juntos, más o menos como el capitán en el barco, más o menos como el habitante en su casa, pero eran dos. Esta afirmación de Nestorio, pues nos damos cuenta que fue rechazada por el Concilio de Éfeso, y nos damos cuenta que esta afirmación, pues, conduce a contradicciones, porque entonces si son dos, entonces resulta que uno fue el que sufrió por mí y otro es el que me perdona. Y si eso es así, entonces ¿por qué no me perdonan los sufrimientos de Jeremías? ¿Por qué no me perdonan los sufrimientos de Elías? Elías sufrió atrozmente. Isaías, según algunas tradiciones judías, fue martirizado, y además martirizado de una manera terrible, porque utilizaron una sierra para cortarlo poco a poco hasta llegar al otro lado. Entonces, un martirio de esos es un martirio absolutamente espantoso. Entonces, ¿por qué no soy salvo en el nombre de Isaías? Yo podría ser salvo en el nombre de Isaías, si el sufrimiento de amor tiene esa característica. Entonces, la soteriología ha sido siempre la salvaguarda de la cristología. Esa es una de las frases más importantes de todo el semestre. Si yo fuera usted, la escribía y no se me olvidaba nunca. La soteriología ha sido la salvaguarda de la cristología. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que los padres de la iglesia, siempre que los grandes teólogos han tratado de reflexionar sobre quién es Cristo y qué se puede decir de Cristo, el criterio de ellos, ¿cuál ha sido? Miremos la soteriología. Si esto que se está diciendo de alguna manera empobrece, compromete, pone en peligro el hecho de que somos salvos en el nombre de Jesús, algo estuvo mal, algo falló. Te perdiste en alguna parte. Le voy a hacer esta comparación matemática muy infantil. Si alguien toma un tablero grande como es este y lo llena de razonamientos y ecuaciones y dice, y por lo tanto, 3 es igual a 2, tal vez usted no le ha podido entender todo su razonamiento, pero si llegó a esa conclusión,
usted dice, te perdiste. En alguna parte te equivocaste, algo debe estar mal. Todavía no sé lo que esté mal, pero algo debe estar mal. Entonces, esa es la manera como los padres de la iglesia han obrado con respecto a la soteriología y la cristología. Si tú me vas a decir algo de Cristo, pero lo que tú dices de Cristo pone en peligro la soteriología, ¿soteriología qué es? Ser salvos. Si lo que tú dices niega la realidad plena de la redención, si lo que tú dices niega la realidad de la salvación, no señor, nos equivocamos, te perdiste en alguna parte. La soteriología ha sido la salvaguarda de la cristología. Ha sido la salvaguarda de la cristología. Pero en el proceso de discernir qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿a qué ha llegado la iglesia? Aquí viene otra frase para que usted la escriba en sus apuntes, que le van a servir, yo pienso, próximos 60, 70 años, le van a servir esos apuntes. Entonces, hay otra frase que es clave aquí. ¿Y es cuál? Y es que la tarea de la iglesia como comunidad creyente no ha sido pretender explicar, cada aspecto del misterio. La tarea de la iglesia como comunidad creyente no ha sido la de pretender explicar cada aspecto del misterio, como si eso fuera posible. Nadie va a poder explicar nunca la Eucaristía, la encarnación, el ser de Cristo, la Trinidad. Nadie. Eso es imposible. Entonces, me perdí. ¿Cómo era que iba la frase? No, la iglesia como comunidad creyente. Sí, porque es que es toda la comunidad la que está involucrada. Y acuérdese en Éfeso, no fue simplemente una pelea de obispos y patriarcas y no sé cuánto. Mejor dicho, uno que lea completo. A ver, ¿usted escribió? Sí. La tarea de la iglesia como comunidad creyente no ha sido pretender explicar todos los misterios, como si eso fuera posible. Todos los aspectos, ¿no? Todos los aspectos, como si eso fuera posible. Cada aspecto del misterio como si eso fuera posible, sino fijar los límites dentro de los cuales es posible hablar del Señor. Luego usted aplíquele lo mismo a la Virgen María, a los ángeles, a los sacramentos. Aplíquele lo mismo. Siempre ha sido eso. Siempre ha sido eso. No se trata de explicar, sino de fijar límites. Yo no sé si en el video que les pasé, porque yo vi varios videos y al fin no sé cuál fue el que mandé. Mandé uno en inglés, me acuerdo. En ese video en inglés, yo no sé si es ahí donde el señor que habla dice que eso se parece, es una comparación tan infantil, dice, se parece al juego de bolos. ¿Es ahí donde dice eso? Entonces fue en otro. Entonces dice, en el juego de bolos, ¿no? Ahí donde se tira esa esfera grandota, en el juego de bolos hay una ruta, pero además te ponen a un lado y al otro lado te ponen dos canales, ¿no? Y si te vas para este canal, ya perdiste. Ya esa bola ya no le va a pegar a ninguno de los pines o el nombre que tengan esos, ¿no? Ya no le va a pegar a ninguno de esos. Si te fuiste para el otro lado, ya no le vas a pegar a ninguno. Entonces lo que hace la iglesia realmente es eso, fijar unos límites. Entonces ahí se puede poner un punto seguido, queridos hermanos, y se agrega la siguiente frase. Esto significa que el misterio nunca está cerrado y siempre se puede profundizar en él. Y terminamos con la frase lapidaria: un misterio de fe no es una pared, sino un camino interminable. Un misterio de fe no es una pared, sino un camino interminable. Porque la gente que tiene, la idea que tiene la gente es que el misterio es algo así como, no pregunte, no piense. Mi mamá cuenta que cuando ella era niña,
Fíjese los daños que se cometen en la Iglesia Católica a veces. Ella tenía muchas inquietudes bíblicas y preguntas de fe y cosas de esas. Pero casi siempre cuando tenía una pregunta lo que recibía era un regaño. Niña, eso no se pregunta. Esa no es la aspiración católica. Un misterio no es una pared, es un camino. Y en ese camino, ¿qué es lo que hace la Iglesia? La Iglesia lo que te dice es, cuidado con Apolinar de la Odisea, cuidado con Nestorio, cuidado con Arrio, cuidado con Sabelio, cuidado con Eutiques, cuidado, ¿eh? Eso es lo único que hace. Y a medida que te va poniendo esos límites, ¿qué es lo que te está diciendo? No piense, no, piensa. Y si logras una formulación mejor, ganamos todos. Pero hay unos límites. Entonces, cuidado con esos límites. Así funciona la Iglesia. O sea que ese parrafito nos ilustra mucho sobre cómo ha funcionado la cristología. Mejor dicho, las dos cosas que hemos dicho. La primera frase fue que lo que le ha guiado a la Iglesia no es una elaboración abstracta, sino la soteriología, la experiencia de que somos salvos. Entonces, lo que garantice la salvación, ¿y salvación qué significa? Pues significa perdón de los pecados, significa adopción, somos verdaderos hijos de Dios, significa incorporación a una comunidad que se llama la Iglesia, significa participación en la gran comisión, como la llaman algunos, el gran mandato, ir a evangelizar a todas las naciones, significa llamado a la santidad y la eternidad. Esa es la soteriología. Lo que acabo de escribir, estos punticos son la esencia de la soteriología. Se los repito por si acaso algunos quieren tomar nota de esos puntos esenciales. ¿Cuáles son? El perdón de los pecados, la adopción filial, la incorporación a la Iglesia, la participación en la gran comisión y el llamado a la eternidad dichosa. Esos 5 puntos son los que describen la ¿qué? La salvación. Esos 5 puntos son los que significan usted es salvo. Y felizmente, todos los cristianos en las distintas denominaciones, yo creo que coincidimos en eso. Todos coincidimos en eso. Es decir, si una persona es cristiana, esa persona va a afirmarte esos 5 puntos. Quizás los dirá con otras palabras, pero son esos 5 puntos. Que hay perdón de los pecados, que somos realmente adoptados como hijos de Dios en el Hijo, que somos incorporados a una comunidad que se llama la Iglesia, que participamos de la gran comisión, es decir, tenemos que llevar el Evangelio a todas las criaturas y que somos llamados a una eternidad dichosa. Esos puntos son esenciales, esa es la soteriología. Entonces yo escucho a un cristólogo, un gran cristólogo, su nombre, digamos, un nombre, Jonathan, por ejemplo, gran cristólogo, empieza a hablar y llena todo el tablero con su cristología y tiene unas grandes categorías y por aquí llega a una conclusión: la gran comisión terminó en el siglo VIII. Hermanito, usted se perdió en alguna parte. Usted se perdió porque la gran comisión es hasta el final, hasta que el Señor vuelva. Hay que llevar el Evangelio a todas las criaturas hasta que el Señor vuelva. Y si usted me dice otra cosa, usted se equivocó en alguna parte. Entonces esa es la primera frase clave sobre la cristología. La segunda frase clave es mucho más larga. Nosotros no pretendemos, como comunidad creyente, no pretendemos explicar cada aspecto del misterio como si ello fuera posible, sino que hemos encontrado y definido como iglesia, esos son los grandes concilios, hemos definido unos límites, y dentro de esos límites, ¿qué hay que hacer? Ahí sí depende de usted. Si su amor es chiquito y su pereza es grande, usted se queda ahí. ¿Qué es lo que pasa en la gran mayoría del pueblo? Entonces la gente se queda con eso y ya. Pero si en cambio usted es una persona dinámica, usted es una persona que ama a Dios, usted es una persona que toma en serio su fe, usted es una persona comprometida con lo que usted cree, entonces usted dice: yo quiero profundizar. ¿Y qué te dice la Iglesia? Profundiza, dale, bien. Pero ya sabes que hay unos límites.
Entonces no empieces a repetir, por favor, el ebionismo, no empieces a repetir el sabelianismo, a Eutique, a Nestorio, Arrio, Apolinar de la Odisea, Nestorio. Ya no vayas a repetir eso porque ya esas nos las sabemos. Ya sabemos que eso no lleva a ninguna parte. Entonces, ¿y qué es lo que ha hecho la iglesia entonces? La iglesia lo que ha hecho es construir un vocabulario que, según la otra expresión famosa que vimos allá, dé razón, es decir, un vocabulario que pueda asegurar una red de significados coherentes que den razón de los textos. Eso significa que ese vocabulario es el que vamos a encontrar aquí, básicamente en estas 3 palabras. No nos vamos a mover en muchas más palabras, van a ser esas 3. Entonces, un vocabulario que ha hecho la iglesia, construir un vocabulario que ayude a dar una red de significados coherentes a los textos pertinentes, ¿cierto? Para definir unos límites. Y a partir de ahí, ¿qué más ha pasado? Pues lo básico es esto. Pero luego, eso se ha refinado mucho más en un tratado que se llama Misterio de Dios. ¿Quiénes han hecho ese refinamiento? Muchos, pero sucede que dentro de la historia del cristianismo hay especialmente una persona que es Santo Tomás de Aquino, que ha agregado a este vocabulario básico, ha agregado otra serie de palabras. ¿Cuáles son esas otras palabras? La palabra relación, la palabra procesión, la palabra circuncisión, la palabra noción, incluso la palabra atributos, pero bueno, esa palabra la vamos a necesitar aquí. Entonces, esas otras palabras han llegado a construir una red conceptual supremamente sólida. Supremamente sólida. ¿En qué se demuestra lo sólido? En que siglo tras siglo, distintos pensadores han acogido la invitación que hicimos antes. ¿Usted quiere hablar de Cristo? Adelante, adelante. Pero tenga en cuenta que hay unos límites. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted empieza a hablar de Cristo dentro de esos límites y la gasolina le da para 2,5 pasos, bueno, eso fue lo que usted alcanzó a hacer. Eso fue lo que usted pudo hacer. Hay otras personas a las que la gasolina les da un poquito más y avanzan un poco más. Y han intentado entonces partir de otras perspectivas y de otra base filosófica. Porque claro, para avanzar esas categorías se necesita una base filosófica. Pregunta, ¿por qué se necesita base filosófica? Respuesta, porque resulta que la filosofía no es otra cosa sino la organización del pensamiento. La organización del pensamiento en búsqueda de la realidad. Eso es lo que significa filosofía dentro de este contexto. Entonces, como la filosofía es pensamiento organizado, o algunos utilizan una expresión que me gusta, castigado. Castigue, me acuerdo de un congreso que estábamos organizando y había por ahí un profesor que decía, bueno, castiguen esta idea. ¿Cómo así castigarla? Castigarla es eso, dele duro a ver qué se sostiene. Entonces, castigar, el vocabulario es vocabulario filosófico en teología. ¿Por qué? Porque hay que castigar las ideas. Como usted va a utilizar, su herramienta va a ser la revelación, lo que otros han pensado que nosotros los católicos llamamos tradición, y que tiene pues bases muy firmes en los concilios, etcétera. Entonces, revelación, tradición, y usted va a pensar, entonces usted con su pensamiento y usted con su razón, usted tiene que organizar sus ideas. ¿Qué es organizar sus ideas? Que por favor no me vaya a decir a las 9 de la mañana que naturaleza significa una cosa y a la 1 de la tarde que naturaleza es otra cosa. De por Dios, organícese su cabeza. Entonces, una cabeza organizada es una cabeza que tiene una buena filosofía. La buena filosofía que utilizó Santo Tomás es una filosofía que algunos han llamado la sistematización del sentido común. La sistematización del sentido común es conocida también como filosofía clásica, filosofía formal, y tiene un exponente bastante notable en un señor llamado Aristóteles. Entonces, la filosofía de Santo Tomás, ¿por qué se necesita la filosofía? Porque se necesita tener la cabeza organizada. Porque yo no quiero que me digas
que hoy persona significa que era lo que le pasaba a Cirilo de Alejandría, ¿no? Que Cirilo utilizaba palabras como persona y como naturaleza, pero de un modo tan confuso que a veces parece que decía una cosa y a veces parece que decía otra. Entonces, para hablar de estas cosas, queremos tener un pensamiento organizado, coherente, castigado, un pensamiento castigado, duro, como era la Universidad de París en el siglo XIII. Tenían disputas continuamente, pero era gente que sabía debatir, no como las elecciones en Colombia, que lo primero que hace la gente es empezar a insultar al otro. Era gente que sabía debatir. Entonces, la experiencia de un Santo Tomás es esa, es la experiencia de una persona que semana tras semana estaba viendo que sus ideas eran castigadas duramente, y él también era durísimo con los otros, pero eran gente que era muy correcta. Eso es lo que yo echo de menos en la universidad. Ahora en las universidades, gracias a Dios, eso no pasa en esta, y espero que no pase nunca, pero ahora en las universidades, por ejemplo en Estados Unidos, no, necesitamos espacios seguros, y espacios seguros es que todo nos ofende. Todo, todo el mundo se siente ofendido. No, ya con lo que dijiste, no, ya estoy ofendido. Ya, esto es muy duro. Entonces hay un meme que anda en internet que yo lo publiqué ayer, creo, hoy, sobre el vaso, ¿no? El vaso, ¿cómo lo ve el optimista? Está medio lleno. El pesimista está medio vacío. El realista, el vaso está por la mitad. El millennial, el vaso me ofende. Ese vaso me ofende. Bueno, y hay otros, ¿no? La feminista, ¿por qué vaso y no vaza? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se necesita filosofía? Porque se necesita pensamiento organizado, porque estamos trabajando en unos niveles conceptuales muy altos, muy serios, y se necesita pensamiento organizado. ¿Cualquier filosofía sirve? Esa es una pregunta. Parece que no cualquier filosofía sirve, parece que no. Entonces, Santo Tomás tomó la filosofía que se ha llamado sistematización del sentido común, que es la de Aristóteles. La filosofía de Aristóteles es tan importante que si yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que es el autor de filosofía sobre el que más se escribe en el siglo XXI? Se ha escrito en el siglo XXI. Entonces usted puede decir Derrida, Foucault, Husserl, Kant. No, señor. El autor del que más se ha escrito en el siglo XXI es Aristóteles. Ese es el nivel de vigencia que ese señor tiene. O sea, parece que efectivamente Aristóteles tiene una capacidad de sistematización del sentido común. ¿Sentido común qué es? Que si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿qué es la verdad? Entonces usted puede hacer una definición así bien sofisticada. Pero si yo le digo, ¿es verdad que eso es un paraguas? Y usted me dice, no. Entonces yo siento que no importa cuál sea la teoría filosófica que usted tenga, vamos a tener muchas dificultades de comunicación. Porque parece que la verdad finalmente es, pues lo que dijeron estos aristotélicos y escolásticos. La verdad es que mi lenguaje concuerde con la realidad, punto. Esa es la verdad. Entonces, hay una sistematización del sentido común hecha por Aristóteles y refinada por Santo Tomás de Aquino, y esa es la que, llevada a su expresión más elaborada, conduce a la formulación del dogma trinitario. ¿Se puede utilizar otro punto de partida filosófico? Hay otros que lo han intentado. Entonces han intentado tomar las categorías kantianas y, ¿cómo se llama este otro? Heideggerianas. Las categorías kantianas y heideggerianas para expresar estas mismas realidades. ¿Cuál es el autor más conocido que ha utilizado categorías kantianas y heideggerianas para expresar estas mismas realidades? Se llama Karl Rahner. Karl Rahner ha tratado de utilizar la filosofía kantiana, no la filosofía aristotélica, aunque conocía muy bien a Santo Tomás, no la filosofía aristotélica, sino la filosofía de Kant y la de Heidegger. Sobre todo esos dos autores los ha utilizado muy a fondo para tratar de expresar la fe cristiana. El resultado no deja satisfechos a muchísimas personas dentro de la iglesia. Muchísimas personas. Sobre todo, ¿por qué? Sobre todo por un problema
que se llama la objetividad de la verdad. Tanto en el caso de Heidegger como en el caso de Kant, la objetividad de la verdad es a lo sumo una construcción a la que hay que llegar por medio de un razonamiento que no a todos convence. Entonces, el problema está en que no hay objetividad de la verdad, y si no hay objetividad de la verdad, si la verdad no es afirmada expresamente como una realidad objetiva, entonces da la impresión de que soy yo el que escojo creer. Es decir, yo escojo en qué creo. Y resulta que eso con la fe cristiana no funciona. Entonces, tenemos un gran respeto por el enorme trabajo intelectual y académico de Karl Rahner, pero parece que a estas alturas ya los límites del pensamiento rahneriano van apareciendo en esas cosas. Entonces Rahner va pasando en el panorama académico. Quienes ya llevamos unos años en estas lides, nos hemos dado cuenta de eso. Yo les puedo decir, pues yo cuántos años llevo metido en esto, muchos años, más de 30. Entonces yo les puedo decir que hace 25 años se hablaba de Rahner mucho más que ahora. Ahora ya prácticamente va quedando como un tema de nichos de especialistas. Entonces hay otro autor jesuita sobre el cual hice yo mi tesis doctoral, que se llama Bernard Lonergan, un canadiense que enseñó en Roma y después enseñó muchos años en Estados Unidos y en su misma Canadá. Bernard Lonergan, que tiene también su propia postulación sobre este tema. Lonergan intenta responder al desafío kantiano siguiendo las líneas de otro autor jesuita llamado Mareschal. Mareschal se escribe con una E con acento. Entonces Lonergan, ustedes vieran la felicidad que yo voy a tener luego preguntándoles, bueno, ¿cuál fue el autor jesuita? Porque mira con esa cara. ¿Cuál fue el autor jesuita que sirvió de principal base filosófica para Lonergan? En ese momento voy a sentir un gozo profundo en mi corazón. Entonces, ¿fue quién? Mareschal. Se escribe como se oye, pero la E esa es una E en francés, y esa E en francés tiene l'accent aigu, ¿no? Entonces tiene el acento agudo. Entonces es Mareschal. Entonces, guiado por Mareschal, que ya había intentado adaptar a Santo Tomás a los desafíos del kantianismo, o del kantianismo, entonces Lonergan intenta otra perspectiva filosófica. Los tratados trinitarios y cristológicos de Lonergan son sumamente amplios. Es una erudición bárbara la de ese señor. No son obras fáciles de conseguir. Sin embargo, lo lamento. Es el autor de mi tesis doctoral, lo trabajé muchísimo, hay cosas muy brillantes en la cristología de Lonergan, pero realmente no se alcanza el nivel de objetividad. ¿Qué queremos decir con eso? Que los intentos de fundamentar una teología moral en los postulados de Lonergan parece que se quedan cortos. La Iglesia Católica nunca condenó oficialmente a Rahner, y la Iglesia Católica nunca condenó a Lonergan, nunca. Pero nunca, Rahner recibió un poco más de apoyo porque Rahner fue muy famoso en el Concilio Vaticano II. Eran contemporáneos, nacieron el mismo año y murieron el mismo año. Ambos nacieron en 1904 y ambos murieron en 1984. Entonces, sin embargo, ni uno ni otro han tenido ese respaldo. En síntesis, para hacerle la historia un poco más corta, realmente la única sistematización exitosa sobre una cristología dogmática ha sido la de Santo Tomás. Esa es la realidad. Y sobre el misterio de Dios, es decir, sobre el misterio trinitario, realmente la de Santo Tomás. Esa es la realidad. Es decir, metáforas, lenguaje literario, evocador, predicación, hay mucha. Y muy buena, seguramente. Muchos autores, místicos, santos, todo lo que tú quieras. Pero formulaciones dogmáticas realmente tenemos que quedarnos muy cerca de Santo Tomás si miramos lo que ha sido dentro de la Iglesia Católica. En general, las confesiones cristianas no católicas han tenido una tendencia mucho menos dogmática. Es decir, les parece o les ha parecido suficiente, es una postura respetable, les ha parecido suficiente asegurar lo esencial del dogma trinitario y cristológico y, sobre todo, afirmar lo que hemos dicho de soteriología.
Entonces las confesiones cristianas no católicas no se enredan tanto en temas de nociones, relaciones, naturaleza, sustancias. No, lo básico, creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, afirmamos los credos que se dijeron en Nicea y en Constantinopla, y sobre todo nos dedicamos a proclamar la soteriología. Esa ha sido la postura general de los cristianos no católicos. Después de esta larga introducción histórica, entonces comentemos un poco con qué definiciones nos quedamos de estas palabras. Las tres palabras fundamentales en la discusión cristológica son sustancia, naturaleza y persona. Bueno, empecemos entonces por sustancia. Sustancia es la palabra que utilizamos en español, tomada del latín. En latín es substans. Substans. Es un participio activo, substans, y ese substans, cuando se sustantiva, se vuelve substantia, en latín, substancia. Stare, en latín, es estar de pie. Substans es lo que está debajo, lo que permanece, lo que sirve de base. En griego la palabra, pues ya sabemos que es ousia, se escribe ousia, usía se pronuncia, esa es la usía. ¿Sustancia qué es? Sustancia es lo que está debajo de los accidentes. Accidens viene de accidens, cidens o cedens. Accidens es lo que existe en otro, sustancia es lo que permanece en sí mismo, lo que permanece en medio de los accidentes. Entonces, la sustancia, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted puede estar enfermo o puede estar saludable, pero usted sigue siendo usted. Entonces, lo que permanece es usted. Que usted está enfermo o que usted está con salud es algo accidental. Que usted está quemado por el sol o que usted está sin ningún tipo de bronceo, eso es accidental. Que usted está vestido de azul, de verde o de café, eso es accidental. Entonces, la palabra sustancia tiene que ver con aquello que permanece independientemente de los accidentes, aquello de los accidentes. La sustancia es sustancia distinta en cada individuo, de manera que cuando hablamos de sustancia en el caso suyo, sustancia en el caso suyo, pues estamos hablando de dos sustancias distintas. Porque de hecho, por ejemplo, usted puede estar vestido de azul, usted puede estar vestido de rojo, por decir algo, y eso significa que son dos sustancias diferentes. Pero la sustancia, si yo voy a describir la sustancia, si yo voy a contar qué es la sustancia, entonces lo que yo cuento es aquello que es esencial. Entonces, ¿la esencia qué es? La esencia es algo así como la descripción o el enunciado de la sustancia. La esencia enuncia lo que es la sustancia. Esa es la esencia. Entonces, la esencia es la misma. Usted esencialmente, ¿qué es? Un ser humano. Usted esencialmente, ¿qué es? Un ser humano. Conclusión, ustedes tienen la misma esencia. Pero yo no voy a decir que tienen la misma sustancia, porque se trata de dos individuos. Es la diferencia entre sustancia y esencia. Entonces, la sustancia es lo que permanece mientras cambian los accidentes y la esencia es la descripción o la presentación de la sustancia. Cuando yo digo lo que es la sustancia, observemos que al enunciar lo que una cosa es, estoy diciendo todo aquello que pertenece al ser de ese determinado ente. De tal manera que si yo quito algo, ya deja de ser. Entonces, la esencia también se ha descrito como el conjunto de notas que hacen que una cosa sea lo que es. De modo que si yo quito alguna de ellas, ya no es. Por ejemplo, hay dos notas principales cuando nosotros hablamos del ser humano. ¿Cuáles son esas dos notas principales? Pues que es un ser vivo, animal, y que además es racional. Si yo quito la racionalidad, así sea racionalidad potencial, si yo quito la racionalidad, no, ya eso no es un ser humano. Si yo quito la animalidad, ya no es un ser humano. Entonces, cuando hablamos de esencia, hablamos de el conjunto de características o notas que hacen que una cosa sea lo que es.
Observemos que la esencia existe propiamente en el pensamiento. La esencia está en el pensamiento. La esencia es la que me permite llegar a mí al concepto. Entonces, yo puedo tener el concepto de una esencia, por ejemplo, de un ser humano. Pero observemos que tener el concepto de una persona no significa conocer esa persona. Ojo con ese detalle. Porque una persona es más que su concepto. Un ser es más que su concepto. Si yo tomo, por ejemplo, la esencia del ser humano, pues yo soy más que mi esencia. ¿Por qué? Porque yo tengo también unas circunstancias, y yo tengo también unos accidentes, y yo tengo también unas características que son propias mías. Entonces, ninguna persona es reducible a su propia esencia, excepto Dios. Eso hay que verlo en una materia que se llama misterio de Dios. Resulta que Dios sí es su esencia. Usted no es su esencia, porque usted es un ser humano, pero es un ser humano que tiene una cantidad de características accidentales. Esas características accidentales pueden ser, por ejemplo, que está enfermo, que está vestido de esta manera, que está acostado, que se rapó, que se dejó crecer el cabello. Todo eso son accidentes. Entonces, ningún ser humano es su esencia, sino únicamente Dios. ¿Por qué? Porque en Dios nada es accidental. No hay nada accidental en Dios. En Dios todo lo que es esencial. Todo eso pertenece a una materia que se llama misterio de Dios. Para los que vayan a ver misterio de Dios el otro semestre, es posible que nos encontremos. Es posible. No sabemos, pero es bastante probable que nos encontremos con los que vayan a ver misterio de Dios. Entonces, ya ahí vemos lo que es sustancia. Ahí vemos lo que es sustancia. La sustancia está indicando la dignidad, está indicando el estatuto ontológico del ser. Esto es pura filosofía. La sustancia indica el estatuto ontológico del ser. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo, por ejemplo, una estatua suya, que tiene pues su misma figura, y aquí está usted, aunque el aspecto sea semejante, esto es la sustancia, sustancialmente, ¿qué es? Una estatua. Una estatua. ¿Y esto qué es? Es un ser humano. Entonces, destruir una estatua no es lo mismo que destruir un ser humano. ¿Eso qué significa? Que hay distinto estatuto ontológico. Ontológico, ¿qué quiere decir? Lo que se refiere estrictamente a la esencia, al ser más propio de cada ente. Entonces, el ser de cada ente tiene su propio estatuto. Y el estatuto ontológico está conectado con la sustancia. Entonces, ahora entendemos la discusión arriana. Cuando se dice que el Hijo es consustancial al Padre, lo que se está diciendo es que no hay dos sustancias. Es decir, estamos diciendo con eso que ¿qué? Estamos diciendo que no puede haber una dignidad distinta para el Padre y otra dignidad para el Hijo, porque son la misma sustancia. Eso es lo mismo que enseña la Iglesia, y yo creo que la gran mayoría de los cristianos con respecto a la vida humana. Entonces, el embrión, por ejemplo, accidentalmente nos damos cuenta que es algo muy pequeño, que todo lo que tú quieras, pero ya tiene, en cuanto a sustancia, si yo pregunto ¿qué es? La respuesta es un ser humano. Como usted también es un ser humano, yo no puedo decir que ese embrión tiene menos dignidad que usted. Yo no puedo decir que usted tiene más dignidad que ese embrión, porque en términos de sustancia se trata de seres humanos. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de consustancial. Esa primera discusión se puede entender desde ese punto de vista. Pasemos entonces a la palabra naturaleza. Ya nos damos cuenta lo que quiere decir sustancia. Pasemos a la palabra naturaleza. La palabra naturaleza tiene un origen muy bonito, especialmente en su versión en latín. Naturaleza viene de un verbo latino que es nascor. Nascor. El verbo nascor quiere decir nacer. Y la palabra naturaleza proviene del participio pasado de ese verbo latino que es natus sum. Natus sum. Nascor significa yo nazco en presente, pero para decir yo nací yo tengo que decir natus sum. Natus sum.
Entonces, natus sum quiere decir yo nací. Natus sum. De ahí proviene una expresión, natus est. Natus est quiere decir en primer lugar que algo nació. Entonces, por ejemplo, Dominus natus est in Bethlehem. ¿Qué significa eso? El Señor nació en Belén. Dominus natus est in Bethlehem. Muy bien. Pero resulta que ya en latín se utiliza la expresión natus est para decir lo que le pertenece a una persona o a una realidad como por nacimiento. Esa es la etimología. De esta es la que a mí más me gusta, la de naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir natus est? Natus est illi, tal cosa, quiere decir, le es natural o tiene por nacimiento tal o cual cosa. Tiene por naturaleza tal o cual cosa. Por ejemplo, considere la frase, natus est illi, ese illi se escribe con doble E, currere. Natus est illi currere. Currere significa correr. Natus est illi currere quiere decir, por naturaleza corre, es propiamente suyo correr. Entonces, natus est, ¿qué quiere decir? Lo que una persona o un ser tiene y que no ha recibido de otros, lo que tiene por sí mismo, lo que le viene de sí mismo, eso es lo que es natus est, lo que no ha recibido de otros. Entonces, por ejemplo, yo no he recibido de otros el hecho de que yo pueda pensar. No fue que alguien un día llegó donde mí y me conectó un chip y dijo, ahora usted puede pensar. Yo no recibí de otra persona el poder pensar, eso es algo propio mío. Yo no recibí de otra persona mi libertad. La libertad no me la dio nadie, eso es algo mío, eso es algo que yo tengo por el solo hecho de existir. Eso es algo que me viene de nacimiento, por mi propio nacimiento. Por eso la importancia del natus est. Entonces, ¿cuál es el primer sentido de lo natural? ¿Qué es lo primero que significa natural? Natural significa lo que un ser tiene por sí mismo, que no lo ha recibido de otros, sino que tiene por sí mismo, que es propio suyo desde el comienzo de su existencia. Natural significa lo que es propio de un ser desde el comienzo de su existencia, por ser quien es, el comienzo de su existencia. Eso es lo que significa natus est. Por el comienzo, lo tiene por sí mismo. Bueno, lo tiene por sí mismo y no porque lo haya recibido de otros. Entonces, eso quiere decir que lo que es natural en un ser puede no ser natural en otro ser. Por ejemplo, comparemos a usted con una gallina. Hay cosas que la gallina tiene que usted no tiene, y la gallina las tiene por naturaleza. Entonces la gallina, por ejemplo, puede hacer vuelos, unos vuelos cortos. El águila puede hacer unos vuelos largos. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, pero usted no puede volar. Usted, su naturaleza no es de volar. Usted no vuela. Convénzase, antes de arrojarse de ese edificio, convénzase, usted no vuela. Entonces, quiere decir que usted, por naturaleza, no tiene el volar. Ah, pero yo puedo volar. Entonces, hay unos señores, creo que mujeres muy pocas, las mujeres suelen ser más sensatas en eso, pero hay unos señores que se ponen unos vestidos que llaman wingsuits. El wingsuit es un vestido que tiene unas grandes membranas que unen esta parte con esta, de manera que es más o menos como ser una especie de medio murciélago, medio pájaro, y estas personas se botan de grandes alturas y van planeando y aprenden a manejar sus vestidos, esos vestidos sofisticados. Se puede decir que esas personas viven una experiencia muy parecida a volar. Y entonces van planeando y recorren kilómetros y kilómetros y kilómetros. Muchos de ellos se matan, varios de ellos se matan. Es uno de los deportes que tiene mayor cantidad de fallecimientos, porque los accidentes suelen ser fatales. Incluso grandes de esos deportistas han muerto de esa manera. A mí me parece que eso llevaría como otro tipo de reflexiones éticas. ¿Qué tipo de deporte es realmente ético? Porque un deporte de esos realmente tiene una gran cantidad de fatalidades, una gran cantidad de gente que se ha matado en eso.
Entonces, yo por mí mismo yo no puedo volar. Yo no puedo volar. El águila sí puede volar. Pero yo puedo por mí mismo tener una inteligencia que me lleva a diseñar un vestido, o a diseñar un helicóptero, o a diseñar un avión, y en ese avión yo puedo volar. Entonces, por naturaleza, ¿qué quiere decir? Antes de entender el concepto de naturaleza hay que entender la expresión por naturaleza. Entonces, por naturaleza, yo no puedo volar, pero por naturaleza sí puedo pensar para lograr algo que se parece al vuelo o que supera al vuelo. Así, por ejemplo, ningún ave puede subsistir a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ningún ave, ninguna. En cambio, yo sí puedo, o mejor dicho, la especie humana sí puede diseñar una nave espacial que está a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y sobrevive. Y se puede ir a la Luna y se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, por naturaleza, ¿qué quiere decir? No lo he recibido de otros, es algo que está en mí, es algo que pertenece a mi ser, es el desarrollo de mis propias potencialidades. Esta definición de naturaleza es muy importante porque es la que luego vamos a necesitar para el tema de Calcedonia. Acuérdese que lo que afirma Calcedonia es precisamente que en Cristo hay dos naturalezas. Entonces vaya pensando cómo se aplica a Cristo aquello de naturaleza humana y naturaleza divina a partir de esta definición. Entonces la expresión natura, en griego physis, la expresión natura, ¿qué quiere decir? El conjunto de características que usted tiene por ser quien es y que no ha recibido de otros. Usted ve que la naturaleza está muy conectada con la esencia, porque evidentemente la esencia es la que condiciona la naturaleza. Si su esencia es ser animal racional, quiere decir que dentro de su naturaleza está la capacidad de pensar. Entonces la esencia conecta con la naturaleza. Importante ese dato. La esencia conecta con la naturaleza. Muy bien, pasemos a la parte de persona. Cuando nosotros hablamos de persona, estamos hablando de un tipo particular de naturaleza. Estamos hablando de una naturaleza que es racional. Sucede que hay unos seres que por naturaleza podemos pensar. Hay seres que podemos pensar, que podemos tener inteligencia. Y en la medida en que tenemos inteligencia, nos damos cuenta de que son posibles distintos caminos para nuestro futuro. Entonces, nuestra inteligencia nos permite disponer de las cosas y nuestra inteligencia nos permite disponer de nosotros mismos. Oiga esa frase que es del filósofo Zubiri. Zubiri define persona como un de suyo que es formalmente suyo. Un de suyo quiere decir ¿qué? Un de suyo quiere decir una realidad. Un de suyo es una realidad, es decir, no es lo que yo piense o imagine, sino lo que la cosa es por ella misma. Entonces, un de suyo, en el lenguaje de Zubiri, quiere decir una realidad. Entonces, una persona es una realidad, pero es una realidad que se posee a sí misma. Esa es la traducción sencilla de la frase de Javier Zubiri. Javier se escribe con X, que ese dato le puede servir. Usted no sabe en qué momento tiene un accidente o algo y después no se acuerda cómo se escribía Javier. Javier se escribe con X. Javier Zubiri. Javier Zubiri. Entonces, ¿qué es lo que dice Zubiri? ¿Cómo define Zubiri persona? Lo define como una realidad que se posee a sí misma, que puede disponer de sí misma. En el lenguaje más de él es un de suyo, formalmente suyo. La definición de Santo Tomás es que persona es lo que es más perfecto en la naturaleza, y es decir, una naturaleza racional subsistente. Naturaleza racional subsistente. Subsistente alude a esa sustancia. Esa es la definición de persona que utiliza Santo Tomás. Entonces, una persona es una naturaleza racional subsistente. Zubiri dice una realidad que se posee a sí misma. ¿La idea cuál es? Es la capacidad de disponer de usted. Pero de ahí viene una idea absolutamente hermosa, fascinante. Eso quiere decir que una persona, óigame esto, es centro propio de sus propias acciones. Es centro propio de sus acciones. O dicho de otra manera,
Una persona es un ser que se va haciendo a sí mismo. O de otra manera, una persona es un sujeto, es un centro de operaciones. Un centro de operaciones, porque es un centro de decisiones. Bueno, pero usted podría decir, bueno, pero un león también es un centro de operaciones. Por ejemplo, el león hace distintas cosas. Por decir algo, el león mata gente. El león come cebras. El león se aparea, el león come, el león bebe. ¿Por qué el león no es persona? Porque el león no está disponiendo de sí mismo. ¿El león no dispone de sí mismo? No. Entonces, ¿quién dispone del león? Los instintos y los estímulos. Los estímulos afuera y los instintos adentro disponen del león. Entonces el león no dispone de sí mismo. Eso quiere decir que con suficiente conocimiento yo puedo disponer del león, como de hecho sucede. Así se atrapa a los leones. Yo puedo disponer del león. La inteligencia hace que yo pueda disponer del león, mientras que el león no puede disponer de sí mismo. O sea, un león no es dueño de sí mismo. Un león que esté en la época apropiada, el tiempo del mes o del año, lo que sea apropiado, y que en su manada también estén en el tiempo apropiado las respectivas leonas. Entonces las leonas están en celo, y está el león, y el león siente apetito, y siente apetito pues de sexo, de aparearse con la leona. El león que está en el momento de celo, que tiene la leona, no puede decir que no. Por eso algún filósofo describía al ser humano como el ser humano es el único ser que es capaz de decirse no. De decirse no. En cambio, los animales no pueden. Una planta no puede hacer ayuno. La planta no puede decir, bueno, ahí hay una cantidad de agua, pero no me abstendré. No haré crecer esa raíz hacia allá. Voy a hacer ayuno. No, la planta no puede. La planta está condicionada. Entonces la planta no dispone de sí misma. La planta no dispone de sí misma. Por eso los animales son sujetos solo de una manera que podríamos llamar derivada, que podríamos llamar metafórica. Claro, la complejidad de sus respuestas es asombrosa. Y cuando nosotros interactuamos con los animales, nosotros que tenemos una capacidad intelectual pues tan alta, les asignamos cosas a los animales. Entonces les asignamos todo un mundo emocional y toda una cantidad de cosas. Pero finalmente los mismos animales son previsibles. Donde más se nota eso, por supuesto, es en la respuesta al ataque. La respuesta al ataque. El martirio, el amor a los enemigos o cosas parecidas son absolutamente imposibles para los animales. Entonces, ustedes habrán visto en especiales, en documentales, en televisión, en internet, habrán visto programas de personas que saben domar perros, que saben domar gatos, domar caballos, domar animales. ¿Y por qué se puede domar a esos animales? ¿Por qué se puede domar? Yo vi, por ejemplo, un programa de un señor que es experto en domar, en domesticar, bueno, más que domesticar, domar osos. Entonces resulta que un oso adulto tiene entre 2,50 metros, de los que llaman los grizzlies. Un oso de esos mide entre 2,50 y 3 metros, pesa más de 200, entre 200 y 300 kilos de peso. La garra del oso es más ancha, más grande que el pecho de un adulto. Es una cosa absolutamente descomunal. Y este señor doma osos. Y les enseña a los osos y maneja osos y se recuesta donde el oso y el oso no lo mata y así. Por lo menos hasta esta mañana a las 8 no lo había matado. Porque yo nunca creo mucho en esos osos, yo de eso no creo mucho. A mí que no me vengan con esas historias. Entonces, el oso en realidad es sujeto solo de un modo derivado. Porque es evidente que si yo puedo disponer del oso, en el fondo el sujeto soy yo. Yo estoy manejando al oso. Donde más se nota eso es en los circos, pero ahora cada vez más se está prohibiendo los animales en los circos. Yo creo que eso tiene una cierta lógica, porque evidentemente va en contra de la naturaleza de esos animales, lo que se hace teniéndolos en cautividad y todo lo demás. Pero eso se nota. Eso de que una domadora, muchas de ellas son casadas, o sea, primero han domado al esposo,
Y luego, una domadora de estas está metida en una jaula con 4 o 5 leones, cada uno de los cuales miraría ese trozo de carne, más o menos como lo que llamamos en Colombia unas onces, ¿no? Está metida una mujer menudita con 4 o 5 leones en una jaula y ninguno la ataca y todos la obedecen. Entonces, en cierto sentido, el sujeto ahí es esa mujer, es ella la que está actuando a través de ellos porque tiene esa capacidad. Bueno, pero alguien dirá, ¿y no es exactamente lo mismo que sucede con los seres humanos? Eso también se hace con los seres humanos, a los seres humanos también se les manipula. A ver, ¿se les manipula más o se les manipula menos? Dependiendo en buena parte de cuál sea tu reacción. Cuanto más inteligente, escéptico, crítico y despierto seas tú, menos te manejan. Prueba de que hay una gran capacidad de inteligencia en el ser humano. Una gran capacidad de inteligencia. Y prueba de que es la inteligencia, es la racionalidad la que te hace verdaderamente y plenamente sujeto. Quiero destacar esto porque eso está en la discusión nestoriana. Si Cristo es una persona, es un sujeto. ¿Sí te das cuenta para dónde vamos, no? Si Cristo es una persona, es un sujeto. Si Cristo es 2 personas, entonces es 2 sujetos. Entonces la soteriología se hunde, como ya lo explicamos en su momento. Entonces date cuenta que es la racionalidad la que me da independencia. Pero a la gente se la puede manipular. ¿El marketing qué es? El marketing muchas veces es manipulación de la gente. Sí. Si no le enseñamos a la gente a pensar críticamente, a tomar distancia, a examinar las cosas y a disponer de sí misma, se los traga la propaganda, se los traga el mundo. Pero cuanto más inteligente, despierta, escéptica, crítica es una persona, mucho más difícil es convertirla en un apéndice de otra persona. Hitler, por ejemplo, nos damos cuenta que convirtió en apéndices suyos a miles, probablemente a millones de personas. Ahí el que vivía era él, y él vivía a través de todos ellos, y manejaba a todas esas personas. Pero ya dentro de su mismo régimen y dentro de su misma... Y dentro de su misma estructura de gobierno hubo gente que se le rebeló. Entonces, sobre todo a partir de 1944 ya empezaron a aparecer rebeldías. Él le mandaba a un general, no, usted permanezca ahí y defienda tal puesto. Y el general se le rebelaba, y no, vamos a rendirnos o vamos a retirarnos. O sea, empezaron a pensar por sí mismos. O sea que el pensamiento es lo que define a la persona. Por eso dice... subsistens in intellectuali naturae. In intellectuali natura, dice Santo Tomás refiriéndose a persona, lo que subsiste en una naturaleza intelectual. Eso es lo que es persona, porque solo a través de la inteligencia tú puedes llegar a disponer de ti mismo, tú puedes llegar a ser dueño de ti mismo. Entonces, por eso, para adueñarse de las multitudes hay que embrutecerlas, hay que volverlas adictas. Hay que enajenarlas, hay que alienarlas. Este concepto de persona queda entonces ligado completamente al tema de poder disponer de sí mismo, poder ser libre, poder crear una historia, poder ser sujeto, y por consiguiente, y aquí terminamos la parte de persona, es lo que hace posible la responsabilidad. ¿De dónde viene la palabra responsabilidad? Viene de responsum, que quiere decir lo que yo respondo. Usted tiene que responder por sus actos. Nosotros obligamos al león a que responda por el asesinato de una cebra. No lo obligamos a eso. ¿Por qué? Porque en el fondo consideramos que no es el león el que es el sujeto, sino, por decirlo de alguna manera, los instintos y los estímulos han sido el sujeto. Entonces nosotros no vamos a llevar a juicio los instintos y los estímulos. No tiene sentido hacer eso. Y por esa razón, pues no hay responsabilidad. Pero en el caso del ser humano, sí hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad, entonces hay 2 cosas que son mérito o culpa.
Si usted obra mal, pudiendo obrar bien, hay culpa. Si usted obra bien, pudiendo obrar mal, hay mérito. Entonces, los méritos de Cristo están ligados a la respuesta de Cristo. Y los méritos y la respuesta de Cristo están ligados al hecho de que Cristo sea uno. No se puede que el mérito lo tenga la persona divina y que nosotros se lo apliquemos a la persona humana. Hay un refrán tonto que dice eso, ¿no? Que después de una mañana de fatigoso trabajo en el campo, un buey completamente lavado en su sudor escucha que una mosquita que había estado paradita aquí le dice al buey, aramos. La mosquita toda la mañana ahí parada. Entonces, la mosquita no aró. El que aró fue el buey. Algo parecido sucede con la cristología de Nestorio. O sea, el que hace el trabajo es Dios y la naturaleza humana que va ahí, entonces dice aramos. No, eso no puede ser. El sujeto es la persona y el mérito pertenece al sujeto y a la persona. De manera que los méritos que nos traen la salvación son los méritos de ese único sujeto y persona que es Cristo. Eso es lo que significa persona. Entonces, uno con estas tres palabras que hemos visto ya se defiende bastante. Ya uno se ubica bastante en la discusión, en la conversación sobre quién es Cristo. Bueno, terminemos estas reflexiones, hermanos, con algunos comentarios sobre la comunicación de idiomas. Casi siempre cuando uno habla de comunicación de idiomas hace un cuadro donde aparece lo humano y lo divino. Esta vez no lo vamos a hacer así. Porque resulta que el cuadro donde usted pone en paralelo lo humano y lo divino solamente le lleva a los problemas, a las preguntas, a los enigmas que encontró Nestorio. ¿Yo cómo hago para decir que Dios tuvo hambre, que Dios estuvo tentado? Porque Cristo estuvo en el desierto y fue tentado por el demonio. Me estás diciendo, dice Nestorio, me estás diciendo que Dios fue tentado. ¿Te atreverás a decir que Dios fue tentado? Eso no tiene solución. Si uno lo aborda de esa manera, no tiene solución. Pero hay otra manera de presentarlo, que es a partir del orden natural y el orden sobrenatural. En el orden natural, obviamente nos referiremos a lo que alcanza a decir nuestra capacidad racional. En el orden sobrenatural nos vamos a referir a la experiencia. A otros les gusta más la palabra encuentro, a la experiencia o encuentro con la vida de la gracia. En el orden natural, yo puedo hablar de Dios, claro, yo puedo hablar de Dios. En el orden natural yo puedo hablar de Dios, y hablando de Dios yo puedo decir que Dios es infinito, que es sabio, que es poderoso, que es misericordioso. Todo ese es el lenguaje ¿de qué? Es el lenguaje de los atributos divinos, es el lenguaje racional, es el lenguaje natural sobre Dios. Y puedo hablar, por supuesto, racionalmente también del hombre. Entonces puedo decir que en el ser humano hay inteligencia, memoria, voluntad, hay un cuerpo, el ser humano es finito, el ser humano es limitado, etc. Todos estos son los descubrimientos propios de lo que es el ser humano, utilizando nuestra inteligencia, utilizando nuestra racionalidad. Entonces yo tengo un conocimiento natural, y el conocimiento natural me sirve para decir algunas cosas sobre Dios y me sirve para decir algunas cosas sobre el ser humano. Algunas cosas sobre Dios y algunas cosas sobre el ser humano. Muy bien. Pero luego viene un conocimiento sobrenatural. Ese conocimiento sobrenatural, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo que yo puedo afirmar sobre Dios, a partir de la redención, a partir de la obra de salvación, a partir de la efusión del Espíritu Santo, a partir de la efusión del Espíritu Santo. Entonces, yo puedo hablar de Dios aquí. Entonces yo puedo hablar de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos, dice primera carta de Juan capítulo 2. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. O sea, sin duda yo puedo referirme
a algunas realidades sobre Dios y puedo referirme a algunas realidades sobre el ser humano. ¿Y cuáles son las realidades sobre el ser humano que yo puedo decir? Desde el punto de vista sobrenatural, en el orden de la gracia, ¿qué puedo decir? Puedo decir, por ejemplo, que el ser humano puede vencer la tentación, que el ser humano, movido por ese espíritu, puede expulsar al demonio, como se hace en el exorcismo. Puedo decir que el ser humano, capacitado por la gracia de Cristo, puede perdonar pecados. Es lo que dice Juan 20:20, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Entonces aquí vamos a encontrar un cuadro muy interesante, espero que ustedes lo vean interesante, y es que yo puedo seguir el orden natural, ¿cierto? O puedo seguir, natural, ¿qué significa aquí? Lo que es la naturaleza humana por sí misma, eso es lo que significa natural. O puedo seguir el orden sobrenatural, que lo vamos a llamar mejor el orden de la gracia. El orden natural y el orden de la gracia. Y puedo hablar sobre Dios y puedo hablar sobre el hombre. Ese es nuestro cuadro. Ahí está nuestro cuadrito. Entonces, vamos a dar ejemplos de cada una de estas casillas. Por ejemplo, en el orden natural, ¿qué puedo decir sobre Dios? En el orden natural sobre Dios puedo decir que Dios es infinito, es sabio, es poderoso. Es lo que se llaman los atributos. Y en el orden natural, ¿yo qué puedo decir sobre el hombre? Puedo decir que el ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene cuerpo, es frágil, es finito, etc. Todo eso puedo decir sobre el hombre. En el orden de la gracia, es decir, si he accedido al orden de la gracia porque he aceptado la predicación del Evangelio, porque de la fe, ¿cómo es? De la predicación viene la fe, dice Romanos 10. Entonces he llegado a creer. Entonces, ¿qué puedo decir sobre Dios? Puedo llegar a decir cosas absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, que Él es mi Padre. Él es mi Padre. Él es mi Abba. Vamos a escribir una sola palabrita. Podríamos escribir muchas, pero vamos a escribir una sola palabrita en cada uno de estos espacios. Entonces, en el orden de la gracia puedo decir que Dios es mi Abba. En el orden natural, ¿qué puedo decir de Dios? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, que Él es el omnipotente. Él es el omnipotente. Muy bien. En el orden de la naturaleza, ¿qué puedo decir sobre el ser humano? Pues puedo decir que el ser humano es finito, eso puedo decir, finito, con ansias de infinito, puedo decir que es pecador, puedo decir muchas cosas, pero vamos a poner aquí esa expresión que resume tanto. Este ser humano es finito. Finito significa que termina en el tiempo, que no puede entenderlo todo, que no puede lograrlo todo, etc. El ser humano es finito. Y ahora, ¿qué más puedo decir sobre el ser humano si ya paso al orden de la gracia? Entonces puedo saludar como saludaban los apóstoles y puedo decir que el ser humano es santo. Santo, es un santo. Saluda, dice literalmente, ¿no? El Nuevo Testamento, dice San Pablo, dice, saluda a los santos, dice. Saluda a los santos, ¿qué quiere decir? Que salude a los cristianos, ¿cierto? Que están en tal o cual parte. Entonces, esta línea viene aquí así, ¿cierto? Esta línea pasa hasta por acá. Y entonces encontramos cosas muy interesantes, muy interesantes en nuestro cuadro. Nos damos cuenta de lo que podemos decir sobre Dios y sobre el hombre. En ese cuadro ve usted las expresiones típicas del conocimiento natural y del conocimiento sobrenatural. Conocimiento sobrenatural. En ese cuadro, usted también puede ver cuál fue el drama de Nestorio. Pero acuérdese que ya estamos después de Calcedonia, ya Calcedonia definió unos límites, etc. Ya usted puede ver cuáles son los problemas de Nestorio. Usted se va a dar cuenta que el problema de Nestorio se sitúa cuando yo me quedo en este renglón. ¿Cómo va a ser que el Dios, ¿cómo dice aquí? Omnipotente,
es finito. ¿Cómo va a ser eso de que Dios puede todo y sin embargo tiene miedo? Fíjate que el conflicto está entrando porque yo me he quedado en este renglón natural. Pero ¿de dónde saca Nestorio esas afirmaciones de que Dios fue tentado? O sea, que Cristo pues estuvo en el desierto, fue tentado por el demonio. ¿De dónde lo saca? De la revelación. Entonces el conflicto de Nestorio está en que él aplica afirmaciones de la gracia al conocimiento de la sola naturaleza. Él toma afirmaciones que son propias de la gracia y quiere aplicarlas al conocimiento que brota de la sola naturaleza. Es decir, el cortocircuito, vamos a describir a Nestorio como un cortocircuito. Él toma afirmaciones de esto y pretende a través de estas afirmaciones llegar a esto. Este es Nestorio. Toma estas afirmaciones que son del orden de la gracia. Por ejemplo, sabemos que fue al desierto, en fin, lo que nos dicen los evangelios, y quiere tomar esas afirmaciones y explicarlas a partir de la sola naturaleza. No funciona. No funciona. Y es evidente que no puede funcionar. Ahí se da cuenta, en este cuadro, uno se da cuenta por qué el Nestorio no puede funcionar. Porque las afirmaciones que yo hago, como que Cristo fue tentado, Cristo sufrió, Cristo murió en la cruz, son todas afirmaciones que yo he recibido en el orden de la gracia. Y estas afirmaciones que yo he recibido en el orden de la gracia, estoy tratando de explicarlas en el orden de la sola naturaleza. Lo que yo logro conocer racionalmente de los atributos de Dios y de los atributos del ser humano. Estoy tratando de explicar el orden de la gracia con el orden de la naturaleza. Ese es el problema. Si quiere, quédese solo con esa frase. Si el cuadro no le gustó, porque vi que algunos hicieron mala cara al cuadro, está bien. El que sale perdiendo no es el cuadro, tranquilo, no me preocupe. Entonces, el cuadro, si no le gustó, no hay ningún problema. Pero quédese así con esta frase. ¿La frase cuál es? La frase es: el error de Nestorio fue querer explicar lo que sabemos por el orden de la gracia a partir de los atributos conocidos por el orden de la naturaleza. Ese es el conflicto, el de la comunicatio idiomatum en Nestorio. Sí, el conflicto de Nestorio surge de pretender explicar lo que únicamente conocemos por el orden de la gracia a través del lenguaje del orden de la naturaleza. Y claro que eso no funciona. Así no va a funcionar. Así no va a poder funcionar. Y entonces, ¿qué toca hacer? Una solución es eliminar uno de los dos, eliminar columnas. Pero si yo elimino columnas, ¿me vuelvo qué? Monofisita. Entonces, si yo elimino la columna de lo divino, entonces, ¿quién es Cristo? Un gran líder, interesante, valiente, heroico. Eso es lo que me queda de Cristo. Si yo elimino la parte humana, entonces, ¿Cristo qué es? Cristo es un omnipotente, es uno al que nada le costaba trabajo, que él hacía como que le costaba trabajo, pero no le costaba trabajo, porque era Dios, entonces no le costaba, en realidad no le costaba. Esos ayunos no eran ningún trabajo para él, porque él en realidad no necesitaba comer. Eso era únicamente una especie de holograma sostenido. Cristo era un holograma sostenido y entonces, pero en realidad no le costaba trabajo. Entonces, para solucionar el problema, uno puede intentar tachar columnas, pero inmediatamente cae en herejía. En el fondo, ¿qué fue lo que hizo Nestorio? Confundió las filas, porque quiso explicar lo del orden de la gracia en términos del orden de la naturaleza. Tampoco funciona. Entonces, ¿qué es lo que puede funcionar? Y aquí es donde queríamos llegar. ¿Qué es lo que puede funcionar? Lo que puede funcionar, que es la mejor cristología que yo conozco, es decir, cristología de base dogmática en Calcedonia y Santo Tomás, pero en una expresión un poco más, diría yo, actual. Lo que puede funcionar es esto.
tomemos lo que conocemos del orden de la naturaleza y revisémoslo a partir de lo que sabemos del orden de la gracia. Y lo que sabemos del orden de la gracia, leámoslo a partir de lo que conocemos en el orden de la naturaleza. ¿Y qué? Utilizar cada orden para mejor comprender el otro. Lo de la gracia lo entendemos a partir de la naturaleza, lo de la naturaleza lo entendemos a partir de la gracia. Lo revisamos, lo revisitamos. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Yo me puedo dar cuenta en el orden natural que Dios es omnipotente. Yo me doy cuenta de eso. Pero resulta que me encuentro con Cristo. Y resulta que Cristo no corresponde a la imagen de lo que yo tengo de omnipotente. La idea que yo tengo de omnipotente es el omnipotente de la varita mágica, tal vez. La idea que yo tengo del omnipotente es el omnipotente del que chasquea los dedos. Acuérdese lo que le dijo el demonio a Cristo, ¿no? Manda que estas piedras, ¿cómo fue que dijo? Se conviertan en pan. Esa es la omnipotencia que el demonio le quiere aplicar a Cristo, ¿no? Entonces, mi idea de omnipotencia, lo que yo pienso de la omnipotencia a través de mi racionalidad, tengo que revisarlo a partir de lo que me da la revelación. Tengo que revisar mi idea de omnipotencia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es revisar mi idea de omnipotencia a partir de Cristo. Entonces, ¿omnipotencia qué es? Omnipotencia no es lo que yo pensaba que es omnipotencia. Entonces, tengo que revisar mi idea de omnipotencia a partir de lo que veo en Cristo. Tengo que revisar mi idea de omnisapiencia a partir de lo que es Cristo. Tengo que revisar la santidad a partir de lo que es Cristo. Tengo que revisar todo lo que yo pensaba del orden de la gracia, lo tengo que revisar a partir de lo que yo me encuentro en Cristo. Entonces, en la medida en que volvemos a revisar lo que sabemos a partir de Cristo, dice San Pablo, si antes conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no. Eso dice en 1 Corintios, me parece. Si yo empiezo a revisar lo que yo pensaba de lo humano y lo divino a partir de Cristo, entonces van desapareciendo las dificultades de la comunicación de idiomas. Yo tomo lo que yo sé a partir de mi racionalidad y lo reviso a partir de Cristo. En Cristo lo reviso. ¿Cómo se hace eso? Omnipotencia, ¿qué significaba para mí? Omnipotencia significaba para mí un chasquido de dedos. Tengo hambre, aquí hay bastantes piedras, que estas piedras se vuelvan pan. Chasqueo los dedos, eso se volvió pan. Ya tengo harto pan para comer, de hecho puedo poner una venta y entonces eso se llamará Panadería El Desierto. Consigo unos socios, salgo a bolsa, etcétera. Entonces, eso era lo que yo pensaba de omnipotencia. Pero ahora tengo que revisar la omnipotencia a la luz de la gracia, a la luz de la revelación de Cristo. Entonces, omnipotencia no es lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué es omnipotencia? Entonces, omnipotencia no es simplemente la consecución inmediata de lo que yo deseo. Esa es la idea que yo podía tener cuando únicamente tenía como fuente de conocimiento mi racionalidad. Cuando únicamente utilizaba mi cabeza para analizar quién puede ser Dios, yo llegué a una idea de omnipotencia. Esa idea de omnipotencia con la que me he quedado hace suponer que omnipotencia es traducir mis deseos en realidades. Esa es la omnipotencia que yo pensaba. Pero resulta que la omnipotencia es otra cosa. Entonces Cristo me obliga a revisar mi idea de omnipotencia. Entonces omnipotencia es otra cosa. Entonces tengo que preguntarme, ¿y cuál era el error de mi teoría de la omnipotencia? ¿Qué era lo que fallaba en mi idea de omnipotencia? Cuando yo empiezo a revisar qué era lo que fallaba, para que concuerde con lo que me dice el orden de la gracia,
en ese momento empiezo a descubrir la verdadera omnipotencia. A ver, ¿qué fallaba en mi idea de omnipotencia? ¿Qué fallaba? Yo me imaginaba que omnipotencia es que yo pueda traducir mis deseos en realidades. Esa era la idea que yo tenía de omnipotencia. ¿Qué falla en esa idea? Que supongamos que yo veo una persona, como verla a usted. Entonces yo digo, yo quiero que esta persona sea santa. Necesitamos que sea santa. A la 1, a las 2 y a las 3, santa. Ya quedó santa. Ya se volvió santa. ¿Qué falla en esa idea de omnipotencia? Que aunque pareciera que es una gran omnipotencia, yo he entrado en contradicción con el orden de la creación. Porque resulta que, ¿y qué pasó con la voluntad de ella? ¿Y qué pasó con la libertad de ella? Entonces la idea que yo tenía de omnipotencia no funciona. Entonces omnipotencia no es que mi deseo se vuelva realidad simplemente. Omnipotencia debe ser que mi deseo se vuelva realidad, pero respetando a la otra persona, respetando el camino de la otra persona, respetando la libertad de la otra persona, respetando el orden de la creación en la otra persona. Entonces, ¿cómo es la omnipotencia al fin? Entonces, la omnipotencia debe querer significar que debe haber un modo nuevo de llegar a la persona para no violentar su libertad y sin embargo transformarla. ¿Y qué puede llegar a esa persona que no la violenta pero sí la transforma? Una inundación de un amor tan grande, tan grande, tan grande, que la persona misma elige, desde su libertad elige eso que recibe. Entonces, a la luz de la gracia, leyendo el Evangelio y viendo la manera de obrar de Cristo, yo digo, es omnipotente, sí es omnipotente. Claro que es omnipotente, lo que pasa es que no es la omnipotencia que yo me imaginaba. Entonces, el problema no es la racionalidad, el problema no es la gracia, el problema es mi imaginación. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirar a Cristo como el que purifica mis ideas de la naturaleza y de la gracia. Cristo es el que limpia mi lenguaje de la naturaleza y de la gracia. Cristo es el que me puede mostrar lo que significa omnipotencia. Le voy a dar otro ejemplo. Tomemos el caso de infinito. A ver, Dios es infinito, eso está claro. Pero el infinito de Dios yo no lo veo inmediatamente en Cristo, así como yo no veía la omnipotencia de Cristo. Yo la omnipotencia de Cristo yo no la veía, porque cuando veo a Cristo, que por ejemplo, este muchacho, el joven rico, Mateo 19, el joven recibe una invitación de Cristo, pero no la acepta. En su libertad no la aceptó. Entonces yo me doy cuenta que es más perfecta omnipotencia respetar la libertad de la criatura que imponerse sobre la criatura. Entonces aprendí algo sobre la omnipotencia. Ahora miremos el caso de el ser infinito. Resulta que Dios es infinito, pero yo no veo infinito a Cristo. Yo Cristo no lo veo infinito, porque sus fuerzas no son infinitas. Porque la Biblia me dice, por ejemplo, que en un momento dado estaba tan agotado que tuvieron que llevarlo cargado a una barca. Lo llevaron a la barca como estaba. Dice, lo llevaron, estaba desmayado. Había agotado hasta el último miligramo de sus fuerzas atendiendo gente, bendiciendo, predicando, orando. Eran demasiadas horas. No había tiempo ni para comer. Estaba completamente extenuado, prácticamente desmayado. Tuvieron que cargarlo y llevarlo ahí. Eso no es infinito. Eso no es infinito. Si hubiera sido infinito, ha debido trabajar así, noche y día, sin cansarse. Ese sí hubiera sido infinito. Un momento, eso es lo que yo me imagino de infinito. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que purificar mi idea de infinito pasando por Cristo. Lo que yo conozco por la naturaleza y la gracia lo paso por Cristo. Y entonces no tengo yo que preguntar si Cristo es infinito, sino tengo que preguntarme cómo es infinito Cristo. No tengo que preguntarme si Cristo es infinito, sino preguntarme cómo es infinito Cristo. Y en Cristo aprender qué significa infinito. Cristo es el maestro
Cristo no es el objeto de mi estudio, es mi maestro. O sea que no es tanto que yo estoy estudiando a Cristo, estoy aprendiendo de Cristo. Entonces viene una frase absolutamente gloriosa que es la más poética del día de hoy. Y dice de la siguiente manera: solo se estudia a Cristo siendo discípulo de Cristo. Esa frase es absolutamente preciosa. Porque si yo no soy discípulo de Cristo, ¿qué voy a hacer? Le voy a imponer mis ideas de omnipotencia, mis ideas de infinitud. Entonces, ¿dónde está el infinito? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está el infinito de Cristo ahí? Explique a ver dónde está el infinito. Se cansó, lo llevaron desmayado, el pobre estaba absolutamente extenuado. Dios no se cansa, la Biblia dice que Dios no se cansa, Él es poderoso sin esfuerzo. Entonces, ¿qué Dios puede ser eso? Un momento. Como dirían en el querido departamento de Boyacá, mérmele. Mérmele a la arrogancia. Esa arrogancia suya de que usted va con su idea de santidad, de infinito y de omnipotente y cae sobre Cristo. No, señor. La cristología no se hace así. Solo se puede estudiar a Cristo. ¿Cómo fue que dijimos? Siendo discípulo de Cristo. Tengo que ser discípulo de Cristo. Entonces es Cristo el que me va a enseñar. Bueno, ¿y cuál es el infinito ahí? Le pongo una más difícil, la cruz. ¿Dónde está el infinito ahí? Fíjate que el demonio nuevamente utilizó. El demonio es medio cristólogo, cuidado con eso, ¿eh? El demonio es medio cristólogo y el demonio sabe por dónde ataca. Entonces, ¿qué le dijo el demonio? A través de la boca de esos esbirros, ¿qué era lo que decía el demonio? ¡Bájate! ¿Cierto? Muestra tu omnipotencia. Aquí, full display de omnipotencia. Usted se imagina, el hombre nada más aprieta la mano y saca el clavo apretando la mano. Y de una vez le queda curada la mano. Luego la otra. El centurión tiembla, se orina de miedo. Bien, así tiene que ser. Y luego a los que azotaron los levanta así con una mano. Pero ya ahí estamos en el terreno de ¿qué? Eso es Marvel, ¿no? Sí, es que esos son los superhéroes de Marvel y de ese tipo de personajes. Entonces, ¿dónde está la infinitud de Cristo ahí? En el amor. Habiendo amado, siga, complete. ¿No se acuerda? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, ¿el infinito dónde está? Es el infinito del que no se reserva nada. Es el infinito del que no se reserva nada. El gastarse todo, el no reservarse nada, el entregarse sin reservas muestra un infinito. Entonces, en la cruz, ¿dónde puedo ver yo el infinito de Dios? A ver, ¿dónde está? Explique, a ver. Entonces, acuérdese, en ese momento acordarse de Boyacá, mérmele. Mérmele la arrogancia y el gritico. Bájele la voz, aprenda a respetar. Bájele la voz. Entonces, ¿dónde está el infinito de Dios en la cruz? En el poder darse sin reservas. ¿Usted puede darse sin reservas? No. Cuando uno empieza a darse, uno empieza a medirse. 1 Corintios 13, el amor no se mide. Cuando uno empieza a darse, uno empieza a medirse. Entonces uno dice, bueno, les voy a tener paciencia porque son mis alumnos, ¿ve? Entonces uno se da, pero uno se empieza a medir. Luego, bueno, esta gente no está reaccionando, esto es tiempo perdido, aquí esto no sirve para nada. Entonces usted empieza a retener. Cuando usted se da mucho, usted empieza a retener porque usted se está midiendo. Pero calcule una persona que se da sin medirse. Eso no es posible para el ser humano. Entonces en la cruz estaba revelando Dios, es lo que usted está diciendo. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. Que la cruz es la revelación perfectísima de Dios. Le doy el último ejemplo porque el tiempo se nos acabó. Se nos acabó el tiempo. Le doy el último ejemplo, la santidad. Cuando usted piensa en la santidad, solamente desde el punto de vista de la naturaleza, cuando usted piensa en la santidad, ¿usted qué se imagina? De hecho, santo, ¿qué significa? Lo que es totalmente otro, ¿no? Esa es la raíz hebrea de santidad, indica eso, lo que es completamente diferente, el que es absolutamente otro. Por eso, acuérdate que en Isaías capítulo 6, en la vocación del profeta, él se siente morir. ¡Ay de mí!
hombre de labios impuros que habita en un pueblo de labios impuros, he visto al Señor con mis ojos. Él se siente morir, porque él siente la infinita distancia. Ese mismo razonamiento aplica al fariseo que invita a Cristo a comer. Se acerca una mujer que era pecadora pública, toca a Cristo en los pies. Los pies tienen una gran importancia afectiva, amatoria, incluso erótica en el mundo semita. Tocar los pies es muy delicado. Los pies indican demasiadas cosas en ese mundo. Los pies descalzos. A mi casa te recibo, pero con los pies descalzos. Aparece como la delicadeza tuya y la delicadeza mía en los pies que están descalzos. Tocar los pies, eso fue lo que hizo Ruth. Ella se hizo a los pies de Boaz. Indica muchas cosas, los pies indican muchas cosas. Y esta mujer llega y en público le toca los pies a Jesús. No, pero ¿cómo se le ocurre a este profeta, cómo se le ocurre dejarse tocar de esa mujer que es un asco? O sea, si él supiera el nivel de repugnancia que produce esa mujer, y esa mujer tocándolo y el otro tranquilo. ¿Qué santidad es esa? Eso no puede ser santidad. Esa no puede ser santidad. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba utilizando el orden natural, se quedaba en el orden natural. El Dios que yo conozco es este, el Dios infinito, omnipotente, apartado, no sé cuántas cosas. El ser humano que yo conozco es este, esa mujer pecadora, etcétera. Él se quedó en este orden. No se puede estudiar a Cristo sin ser discípulo de Cristo. No preguntes si Cristo es santo, pregunta cómo es santo Cristo. Y aprende de la santidad de Cristo, cuál es tu santidad. Ese es el orden de la cristología. Cuando ese orden se rompe, ¿en qué caemos? En el fariseísmo y caemos en el lenguaje de Satanás. El lenguaje de Satanás es ese, tratar de aplicar a Cristo, tratar de dominar a Cristo con el lenguaje del conocimiento puramente racional. Es una estupidez, no vas a poder hacer nada con eso. Es Cristo el Señor es Él. Y que Cristo sea el Señor significa que Él es el que tiene que ser Señor de tus pensamientos. Entonces, ¿cuál es la santidad de Cristo? ¿Cómo se deja tocar así de esa mujer? A ver, hablemos sobre el verbo tocar. Resulta que en la ley de Moisés había una cantidad de cosas que estaban prohibidas, entre las cuales destaca el tocar, el dejarse tocar por los leprosos. La filosofía, la lógica del tocar en la ley de Moisés, ¿cuál es? Que si yo estoy podrido y usted está sano y yo lo toco a usted, la podredumbre mía se le va a pasar a usted. Esa es la ley de Moisés. La ley de Moisés es esa, que yo estoy podrido porque soy un leproso, o yo estoy podrido porque yo soy la mujer pecadora. Si yo lo toco a usted, yo lo ensucio a usted, yo lo corrompo a usted. Pero Cristo trae algo nuevo. ¿Y qué tal que el leproso y el sano se tocan y en vez de que la lepra se le pase al sano, la sanidad se le pase al leproso? ¿Ah? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal de que en vez de que la lepra se extienda hacia el sano, la sanidad se extienda hacia el leproso? ¿Cuál es la santidad de Cristo? Es lo que tenemos que aprender, no preguntarnos si Cristo es santo. Entonces, claro que es santo. Y en vez de que la impureza que hubiera podido cometer esa mujer, a nosotros no nos corresponde juzgarla. En vez de que la impureza de esa mujer se le pasara a Cristo, fue la bondad de Cristo la que se le pasó a ella. Entonces dice uno, entonces, ¿qué calidad de santidad tiene Cristo? Para que usted vea. Entonces, más bien, cállese la boquita y aprenda a hablar. Aprenda a hablar. Entonces, en vez de preguntarse si Cristo es infinito, pregúntese cómo es la infinitud según me enseña Cristo. En vez de preguntarse si Cristo es sabio, ¿dónde se estudia la sabiduría de Cristo? La sabiduría de Cristo se estudia en 1 Corintios 1 y 2, y la sabiduría de Cristo se estudia en la carta de Santiago, pero no me acuerdo el capítulo, me perdonan, creo que es el 4, donde Santiago dice, la sabiduría de este mundo es tal cosa, la sabiduría de Dios es tal otra cosa. Entonces Santiago y Pablo estudian el tema de la sabiduría. Yo no tengo que preguntar si Cristo es sabio, tengo que preguntarle a Cristo qué significa sabiduría. En gran resumen, hermanos, y terminamos, la solución a la comunicación de idiomas, ¿cuál es? Primero,
tener en cuenta que hay dos formas de conocimiento, el más propio de la naturaleza y el propio de la gracia. Tener en cuenta que yo no puedo aislarlos, que eso fue lo que hizo Nestorio, y que yo no puedo separar ni las filas, ¿cierto? Ni las columnas. No puedo separar ni las filas ni las columnas. Segundo, que para hacer, repito por última vez la frase, ¿cómo es? Para estudiar a Cristo hay que ser discípulo de Cristo. Eso significa que yo no le pregunto a Cristo si Él es infinito, si Él es sabio, si Él es poderoso, si Él es puro. Él es el que tiene que enseñarme lo que es la pureza. No es que todos los fariseos caían sobre Él diciendo, este es impuro. No, Señor, sea discípulo y aprenda qué es pureza. Eso se aprende de Cristo. De Cristo se aprende eso. Y de Cristo se aprende qué es santidad y qué es sabiduría y qué es poder. De Él se aprende todo. Y de esa manera se tiene una cristología sana. Resumen. Porque este curso también va llegando a su final, ¿no? El curso no es eterno. Entonces, resumen. ¿Cómo se tiene una sana cristología? Desde el punto de vista dogmático hay que tener una formación filosófica sólida, hay que tener unos límites y hay que entender que no está prohibido pensar. Número 1. Y número 2. Y en cuanto a la comunicación de idiomas, hay que entender que hay un conocimiento natural y un conocimiento de la gracia. No suprimir ninguno de los dos. No negar ni la divinidad ni la humanidad y aprender de Cristo cómo se dan esos atributos que nosotros conocemos, especialmente a través de la naturaleza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.